Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, director de la prestigiosa revista de análisis económico Análisis Semanal. Economista Acosta, bienvenido. El presidente de la República se encuentra aún en gira en los Estados Unidos, tenido, según ha anunciado el propio gobierno, reuniones con altos funcionarios de entidades financieras en ese país. Los anuncios que se han hecho han tenido que ver sobre todo con la adopción, incremento de bonos en el Ecuador, en otras palabras, medidas contracíclicas que de alguna manera se venía también reclamando al gobierno nacional. Quisiéramos conocer su punto de vista. Sí, bueno, vemos que esta es parte de las metas del programa del Fondo Monetario. En la última revisión de diciembre estaba claramente especificada esta meta que se buscaba ampliar la cobertura de las transferencias en efectivo a un total de 626,000 familias. Esto es un incremento de 400,000 familias frente a la cobertura anterior, es decir, un incremento significativo. Y el objetivo de estas transferencias es poder enfrentar los efectos de las cuarentenas que han sido devastadores. La destrucción de empleos ha sido masiva, con datos de septiembre, porque lamentablemente no hay datos, todavía no, el INEC no publica datos de diciembre, pero con datos de septiembre son más de 600,000 empleos destruidos. Entonces, el desafío es cómo aplicar un programa para paliar de manera temporal esta situación tan compleja, y eso se logra a través de estas transferencias con financiamiento, porque la otra parte que no hay que olvidar es de dónde vienen los recursos. Y en este caso es a través de financiamiento externo y recursos propios del Estado. Entonces, hay parte del financiamiento que otorgan los multilaterales y el FMI es para este programa de emergencia, lo cual yo creo que es positivo porque en el entorno que estamos es urgente una ayuda a estas personas que se han visto más afectadas por las cuarentenas, pero lo que sí no debemos olvidar de ninguna manera es la importancia del origen de los fondos, porque este mismo programa, cuando el origen de los fondos es de otro tipo, por ejemplo, hay propuestas por ahí de algunos candidatos que dicen también vamos a hacer transferencias de efectivo, pero con una gran diferencia, que nos dicen esos recursos los vamos a sacar de los depósitos del público, vamos a quitar parte de los depósitos del público que están en el Banco Central para poder regalar el dinero, o vamos a emitir dinero electrónico para poder dar más transferencias. Ahí sí, ese es un caso totalmente distinto porque estamos frente a un caso de populismo económico que al final del día termina saliendo mucho más caro. La serie de anuncios que hizo el gobierno llevaron en primera instancia a pensar de que se trataba de mucho dinero lo que estaba de por medio. Ayer dialogamos con el ministro de Economía y decía que no es tanto, que el paquete total llegaría a unos 350 millones de dólares. Este incluye este bono de alivio al desempleo para 570,000 jefes de hogares con $500, la inclusión en el bono de protección familiar de 480,000 familias, la reincorporación al Seguro Social de 10,000 familias y el compromiso de cubrir ese dólar por persona que se aporta al Seguro Social campesino por un periodo de 3 años. ¿Coincide usted con esas cifras dadas por el ministro? Sí, pero esas cifras son los incrementos, pero el país ya lleva y mantiene programas de transferencias en efectivo. De manera general, el presupuesto, conforme lo revela también el acuerdo con el Fondo Monetario, el presupuesto de estas transferencias en efectivo en este año debería superar o estar cercano a los 600 millones de dólares, que es un monto significativo. No podemos decir que sea poco dinero, es una cantidad significativa, y el desafío es seguir fortaleciendo estos programas. ¿Cómo fortalecerlos? Focalizando subsidios. Esto de aquí nos deja una enseñanza y vemos que en el Ecuador tenemos un presupuesto de subsidios muy grande. En el 2019 se acercó a los 5,000 millones de dólares en subsidios. Pero lamentablemente los subsidios en el Ecuador no están focalizados, no llegan a quien realmente lo necesita. Tenemos subsidios a productos y ese es el desafío, ir eliminando los subsidios a productos, por ejemplo, el subsidio al combustible, porque cuando uno subsidia el producto, al final del día el beneficiado es el que puede obtener más de ese producto. Y es lo que sucede, por ejemplo, con los combustibles. Realmente se está subsidiando a quien tiene dinero, a quien tiene un auto, a quien puede gastar más en combustible y no se está subsidiando a los más pobres. Entonces, el desafío es focalizar los subsidios, quitando estos subsidios a productos y reemplazándolos cada vez más por subsidios a personas, es decir, transferencias en efectivo que lleguen realmente a quien más lo necesita. Y eso requiere evidentemente de transparencia,
porque si vamos a pagar más por algo, saber cómo se van a usar esos recursos y que no se usen para otros fines. Y requiere también, el tercer desafío es que tienen que ser subsidios temporales. Todo subsidio de este tipo de transferencias en efectivo tiene que tener un objetivo, que la persona pueda ser autosuficiente, darle las herramientas para que pueda generar riqueza. Y eso implica que debe estar relacionado con planes de capacitación, de emprendimiento, para que las personas puedan tener esas herramientas para en adelante poder valerse por sí mismas. Ese es el desafío y ese es el éxito del programa, que ojalá de aquí a unos 10 o 20 años los beneficiarios de este programa sean cada vez menos, porque menos personas necesitan de una transferencia de efectivo porque ya pueden generar ingresos por sí mismas. Algo que para entenderlo merece un análisis economista costa para diferenciarlo mejor. Es esta oferta de los $500 para 570,000 familias que viene del gobierno con respecto a los $1,000 para 1 millón de familias del señor Arauz. En esencia, ¿en qué se diferencian más allá de la cantidad? El origen del dinero. Y es lo que tenemos que estar muy claros. El programa del gobierno está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, es una de las exigencias del Fondo Monetario aumentar las transferencias de efectivo. Y por eso conté dentro del financiamiento un dinero supuesto o recursos que son. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la del populismo económico, como la que nos plantea Arauz, que nos dice, yo también voy a dar esas transferencias, pero la plata la voy a obtener de los depositantes. Me voy a coger los depósitos del público que están en el Banco Central vía encaje bancario y voy a repartirlos la primera semana de mi gobierno. O igual de populista, es decir, voy a pagar un bono, como se hablaba en su momento, el Correato estuvo a favor de incluso de este proyecto de la renta básica universal. Arauz después dijo que no, pero se planteaba que se pague con dinero electrónico, es decir, sacando dinero del aire. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿De dónde vienen los fondos? Si son dólares reales, dólares que provienen del presupuesto del Estado o que provienen de financiamiento, bienvenido sea estos programas de ayuda emergente. Pero si se trata de cogerse el dinero de los depositantes o emitir dinero electrónico, que no es otra cosa que dinero que sale del aire, entonces eso al final del día termina siendo pan para hoy y hambre para mañana y tenemos que tener muchísimo cuidado con esas propuestas populistas. ¿Qué nos puede decir sobre opiniones que hemos recibido de algunos colegas suyos, entre ellos el economista Marco Flores, quien señala que así como ese cambio de deuda china a deuda con organizaciones norteamericanas en mejores condiciones, estos programas anunciados por el gobierno vienen de la mano con el compromiso de Ecuador de viabilizar procesos denominados de monetización? Bueno, el financiamiento sirve para poder facilitar estos procesos, lo cual es muy positivo porque el Ecuador tiene activos que le pueden rendir más. Tiene activos y actividades donde se requiere urgentemente de inversión. Uno de los ejemplos, veamos qué pasa con el campo Sacha, por ejemplo, un campo petrolero que está en declinación, que el Estado no tiene recursos para poder seguir explorando y expandiendo su producción. Es una oportunidad conseguir un interesado privado que ponga sus capitales, que invierta en esa operación y que además otorgue anticipadamente una parte importante del flujo. Algo similar se hizo en el gobierno de Correa con Schlumberger, recordemos, otro campo petrolero, que Schlumberger pagó un anticipo de 1.000 millones para hacerse cargo de ese campo. Lo mismo se está buscando ahora hacer con Sacha y se podría hacer con muchas otras actividades, por ejemplo, telecomunicaciones. Sería ideal que haya un interesado que venga a invertir en telecomunicaciones. En el Ecuador, lamentablemente, estamos atrasados tecnológicamente. En el mundo ya se está hablando del 5G y en el Ecuador en telecomunicaciones todavía estamos lejos. Necesitamos más inversión en el sector. Podría venir un interesado a invertir en el sector, otorgar una renta anticipada al gobierno, que le ayuda muchísimo en circunstancias actuales, y tiene el beneficio que no solamente es dinero lo que viene, sino que viene tecnología, viene know-how y viene dinamismo para el sector, más crecimiento económico para el país. Pero varios economistas, entre ellos el mencionado, que coinciden en calificar al campo Sacha como la joya de la corona y no encuentran justificación para la monetización
de ese campo. Allí señalan que se estaría cometiendo prácticamente un delito contra el Estado. Considero que es todo lo contrario. El delito contra el Estado es tener un campo que está muriendo, que agoniza por falta de inversión, en un entorno en donde el petróleo no va a tener valor por siempre. La era petrolera se va a acabar. Eso tenemos que entender los ecuatorianos. Todavía seguimos discutiendo y haciendo reformas que ahuyentan la inversión. El Ecuador ha perdido, se le fue el tren del petróleo. Mientras Colombia, que estaba muchísimo más atrás que nosotros, ha incrementado la producción y ahora nos supera por largo cuando estaba, y él empezó muchísimo más tarde que el Ecuador. En el Ecuador, con las reformas estatistas, lo que se hizo es ahuyentar la inversión privada, darles una patada a las empresas privadas de que se larguen del país, porque lamentablemente eso es lo que se hizo con la renegociación de los contratos del gobierno anterior, y estamos pagando las consecuencias. La producción petrolera en el Ecuador declina, cada vez vendemos menos petróleo, necesitamos de ingresos, tenemos una crisis fiscal y nos damos el lujo de no expandir la producción petrolera. Y la única manera de expandir la producción petrolera es invirtiendo capitales frescos. El Estado no tiene dinero, ya lo sabemos ¿Puede todos. graficar usted de la mejor manera y en el idioma que usted mejor maneje, economista, acosta con cifras, la diferencia entre mantener el campo Sacha bajo explotación estatal a monetizarlo y permitir que ingrese un tercer actor? El campo Sacha representa alrededor del 16% de la producción de Petroecuador, pero es un campo que podría crecer en su producción muchísimo más. Y lo que sucede es que en la producción petrolera, si es que uno no invierte, no es como una vaca que todos los días produce la leche y siempre produce lo mismo, mientras haya comida. En la producción petrolera hay que invertir todo el tiempo, hay que estar invirtiendo para poder mantener la producción al mismo nivel. Si no se invierte, el proceso natural es de declive. Siempre, sin inversión, la producción petrolera cae día tras día. Y eso es lo que está sucediendo al campo Sacha. La alternativa, lo que tenemos que conseguir es invertir más para poder elevar la producción del campo Sacha. ¿Quién sale beneficiado? Todos los ecuatorianos, porque va a haber más ingresos fiscales, producir más y poder vender más crudo. Es lo que tenemos que buscar. Mantenerlo en manos de un Estado que no tiene plata para invertir, eso es un crimen para el Estado ecuatoriano, porque implica que vamos a mantener una producción inferior a la que podríamos tener y que estamos haciendo que se nos pase el tren. Como decía hace un rato, la era petrolera se está acabando. Llegará un momento en que el crudo que tengamos todavía en tierra no tendrá valor. Ya escuchamos lo que sucedió con algunos bancos europeos que decidieron no dar servicios de comercio a las exportaciones de crudo de la Amazonía por sus preocupaciones ambientales. Esa es la nueva realidad. Estamos yendo hacia un cambio tecnológico en donde el petróleo va a dejar de tener valor porque se va a utilizar una nueva tecnología mucho más eficiente y amigable con el ambiente. Entonces, no podemos darnos el lujo de los ecuatorianos de perder esos activos que estamos dejando bajo tierra porque no los extraemos a tiempo y que cuando llegue el momento sea tarde, esos activos ya no tengan Esto de valor. los bancos europeos no significa también una crítica a las prácticas ambientales, a la lenidad que en este tema se ha mostrado en Ecuador. Por supuesto, es la consecuencia de un manejo poco responsable que ha llevado a ese posicionamiento del país como un país que no hace las cosas bien en materia petrolera. Y lo lamentable es que esa imagen se impulsó desde el mismo gobierno. Recordemos cómo el presidente Correa montó una escena internacional, una propaganda internacional, pagando millones de dólares para contarle al mundo lo mal que se hacían las cosas en materia petrolera en el Ecuador. Esa fue la disputa con Chevron. Un Estado que defendía al mundo y contaba al mundo que en el Ecuador las cosas son un desastre. En vez de hacer lo que debió haber hecho, que es tener estándares adecuados, reclamar el cumplimiento de estándares adecuados y decir en el Ecuador se hacen las cosas bien. Tal vez no se hicieron en el pasado, pero en el presente sí y en el futuro también porque vamos a controlar que se hagan bien. Eso es lo que debe haber hecho un gobierno responsable. Pero no, lamentablemente lo que se pagó más bien fue para vender al mundo la idea de que en el Ecuador destruimos la naturaleza, de que en el Ecuador somos incapaces de extraer crudo de manera responsable y estamos pagando las consecuencias. Esa imagen fue comprada por el mundo. El mundo ahora, si se piensa en Ecuador y petróleo, dicen es un país que destruye la naturaleza. Y estamos viendo cómo ya bancos internacionales ceden frente a esa presión. El Ecuador, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Tiene que demostrar que sí es capaz de extraer crudo sin destruir el medio ambiente con los mejores estándares internacionales. Y, Ese es y- el desafío.
¿Y cómo se extrapola esto a toda esa otra nueva política que se ha generado en el gobierno y que aparentemente van a seguir la mayoría de los candidatos a la presidencia de la República, la explotación minera? La minería es una necesidad para el Ecuador porque el Ecuador necesita recursos. Tiene una riqueza gigantesca. Ya en este momento la minería es el quinto producto de exportación del país. Superó a las flores. Estamos hablando que el año pasado entraron más de $1.000 millones por exportaciones mineras. Ese es el futuro del Ecuador, es la minería. Ya en este momento, y no solo diría el futuro, ya es el presente del Ecuador, quinto producto de exportación. El Ecuador necesita seguir generando una actividad responsable. Hay que estar muy claros. Toda actividad económica tiene un impacto. Impacto en la naturaleza, impacto en la población y demás. Por eso tienen que ser hechas de manera responsable. La ganadería impacta la naturaleza. La agricultura impacta la naturaleza. Para poder hacer ganadería y agricultura hay que sacar los bosques. Pero, Y economista esto sucede Costa, en todas las esto de la actividades. minería no obnubila y confunde por las cifras. Marco Flores, tengo que citarlo nuevamente por ser información fresca, con documentos en manos del Servicio de Rentas Internas, señalaba que esos 1.000 millones que dice usted se ha exportado en minería de Ecuador, han dejado solamente 40 millones de dólares en regalías, es lo que nos señalaba. Las cifras de Marco Flores son equivocadas, ya hay regalías anticipadas que se han pagado por montos mucho mayores a esos. Bueno, se refería al año anterior, al Sí, 2020. el asunto es que igual que en petróleo hay ciertas reglas en la ley donde se establece que el Estado no puede recibir menos del 50% de las utilidades que tenga el sector. Es decir, el Estado, además de las regalías, tiene una regla que dice no va a ganar nunca menos del 51% de los ingresos del sector. Es decir, el gran beneficiado es el Estado. Por otro lado, la generación de empleo. Se generan miles de empleos. La compra de bienes y servicios. Entonces, tratar de disminuir la actividad de ese sector, yo creo que es bastante irresponsable. Y es igual que decir el día de mañana, ¿saben qué? Al final del día, ¿cuánto recibe el Estado de la ganadería? Estoy seguro que recibe muchísimo menos que de la minería. Eliminemos ese sector, porque ¿cuántos bosques se destruye con la ganadería? Ese no es el objetivo. Si comenzamos a tratar de eliminar actividades productivas, lo único que hacemos es hacernos daño a nosotros mismos, a los ecuatorianos. Todas Quizá las no, actividades productivas quizá tienen no, que no eliminar, pero también tomar en consideración, poner en los balances la necesaria reparación de daños ambientales. es que evidentemente de todas las actividades tenemos que tener altos estándares ambientales en todo, empezando por la ganadería, siguiendo por la agricultura, siguiendo por la minería. Todas esas actividades afectan, tienen un impacto en la naturaleza. Lo que hay que buscar es que el impacto sea el menor posible. ¿Y cómo se lo logra? Con elevados estándares ambientales. Esa debe ser la prioridad. No podemos repetir errores en otras actividades. El error del petróleo que en su momento no hubo los estándares adecuados. Bueno, nosotros ahora podemos cambiar eso y tener estándares adecuados en el petróleo, en la minería y en todo el resto de actividades que hacemos, y no solo en actividades productivas, en los desechos de las ciudades, cómo tratamos los desechos y el consumo de los ciudadanos. Todos esos son temas que hay que seguir trabajando, pero lo que tenemos que estar muy claros es que no podemos destruir bienestar limitando una actividad. Lo que debemos exigir es calidad y altos estándares ambientales, no eliminar la actividad, no prohibir la actividad. Lo que se debe prohibir es la actividad de manera irresponsable, pero eso es otra cosa. Eso se logra a través de elevados estándares ambientales. Y eso es muy distinto a destruir empleos, destruir ingresos de divisas para una economía dolarizada, destruir ingresos para el fisco, y al mismo tiempo, lo irracional, eso es lo irracional de la cultura política ecuatoriana, es que al mismo tiempo todos quieren educación gratuita, quieren más beneficios, quieren salud gratuita, pero al mismo tiempo reclamamos en contra de las fuentes de ingresos del fisco. Le pedimos que gaste más, que nos atienda más, pero limitamos sus fuentes de ingresos. Limitamos la minería, limitamos el petróleo, que son las grandes fuentes de ingresos fiscales. Entonces, es incompatible querer que no haya esas actividades y al mismo tiempo que el Estado pueda gastar más. Si no tenemos este tipo de actividades extractivas, entonces hay que definir, la discusión va a ser qué parte del Estado queremos eliminar. Eliminemos parte de la educación gratuita, eliminemos parte de la salud gratuita, porque el Estado no tiene ingresos para hacerlo todo. Sin ingresos petroleros, el Estado tiene que achicarse significativamente. Y en su momento, sin ingresos mineros, el Estado también tendrá que achicarse. Transitando
Otro tema relacionado también con las declaraciones últimas del ministro de Economía, él ha ratificado que es inminente ya el envío a la Asamblea de un proyecto económico urgente para modificar el Código Financiero y dar o establecer mayores seguridades en cuanto al manejo del Banco Central. ¿Qué relevancia tiene este tema? Es fundamental para los ecuatorianos porque lamentablemente durante el gobierno de Correa se eliminó la regla de oro de la dolarización. La regla de oro de la dolarización era aquella que decía que cada dólar depositado en el Banco Central debía estar respaldado por un dólar, un dólar real, un dólar de respaldo debía tener. Entonces, el gobierno de Correa se eliminó esa regla y lo que se hizo es que se expandió el balance. Le llenó de papeles del Estado y el Estado y el gobierno se gastó parte de los recursos líquidos del Banco Central y ahora tenemos un Banco Central con un hueco importante. 6.700 millones faltan en ese balance del Banco Central en dinero líquido para poder responder frente a los depósitos. ¿Quién deposita en el Banco Central? Le depositamos el público a través del encaje bancario. Cuando depositan en una cooperativa, en un banco, una parte se va al Banco Central. Deposita la Seguridad Social, depositan los gobiernos seccionales. Lamentablemente, debido a este manejo alegre del Banco Central, al día de hoy hay un hueco que impide que el Banco Central pueda devolver la totalidad del encaje bancario. No tiene recursos líquidos para el encaje bancario completo. Entonces, la manera de solucionar esto es devolviéndole la autonomía al Banco Central y devolviéndole además estas normas de prudencia básicas necesarias en una economía dolarizada, que es este respaldo uno a uno que debe tener en el balance el Banco Central. El ministro también señala que el actual régimen tiene prácticamente listas ya reformas que no va a poder ponerlas en práctica, pero sí dejarla en manos de quien gane las elecciones posiblemente el 11 de abril. Reformas en lo laboral, en la seguridad social, en tamaño del Estado y otra reforma tributaria. ¿Qué expectativas tiene su revista análisis semanal sobre estas reformas? Bueno, hay muchos desafíos en el Ecuador. Necesitamos aplicar reformas estructurales para devolverle crecimiento y por eso es importante esa negociación que el gobierno, ojalá esas reformas hayan tenido algún tipo de negociación política para que tengan algo de viabilidad y sea un avance para el siguiente gobierno, para no tener que empezar de cero. Sería ideal que estas reformas sean un punto de partida y está por verse. Los desafíos son grandes. El Ecuador necesita hacer algunos correctivos estructurales, muchos de ellos todavía no se han discutido. Uno de esos es el tema de incentivos, corregir los incentivos que actualmente lamentablemente castigan la inversión. Queremos más empleo, queremos oportunidades y al mismo tiempo tributariamente castigamos a quien invierte. Somos poco competitivos en la región, somos un país caro, tenemos problemas de competitividad en general, tenemos instituciones débiles. Entonces, esos son los temas de fondo que requieren solución en el país, sumado a la crisis fiscal que todos conocemos y que es el problema del que más se habla. Pero para poder salir adelante se requieren estos cambios estructurales que hagan del país un país atractivo para invertir y poder impulsar el círculo virtuoso de ahorro, inversión, producción, que es la única manera de generar empleo de manera sostenible y de generar bienestar. Para finalizar, ¿qué expectativas tiene usted en el proceso electoral que entra ya a su recta final? Realmente hay mucha incertidumbre. Lo que yo espero es que ojalá los ecuatorianos entiendan que el populismo económico es pan para hoy, hambre para mañana. Que al final del día lo que nos estamos jugando en estas elecciones es el sistema de dolarización. Tenemos que elegir entre dolarización o desdolarización. Usar el dinero del Banco Central, emitir dinero electrónico, pagar con títulos del Estado, eso no es compatible con un sistema dolarizado. Esa es la senda que usó Zimbabue. Esto no se trata de especulaciones, se trata de realidades. Zimbabue, un estado gastador, que en vez de poner en orden sus cuentas fiscales, dijo, voy a ser creativo, no quiero austeridad, la austeridad es dolorosa, gastemos más. ¿Y cómo lo hizo? Si no había plata. Muy fácil, emitiendo bonos electrónicos, inundó el mercado de bonos electrónicos, tuvieron una inflación del 500%, los dólares de verdad desaparecieron del mercado y terminó desdolarizándose. Claro, y el costo más grande de esa política fue para los ciudadanos, especialmente los más pobres, que veían cómo el dinero perdía poder de compra. Entonces, esto de aquí no se trata de especulaciones, no se trata de afirmaciones políticas,
Se trata de realidades. Lean el caso de Zimbabue, por favor, señores. Vean qué es lo que hizo Zimbabue y entiendan que esa es la ruta que el Ecuador no tiene que seguir. Gracias por habernos acompañado. Hemos Muchísimas escuchado gracias. al economista Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal.